Buenas tardes con todos los asistentes. Bienvenidos a esta charla gratuita acerca del uso de silicio y molibdeno para aumentar la resistencia a plagas y enfermedades en frutales y hortalizas. Hoy nos acompañará como ponente invitado el ingeniero Nicolás Puelma, quien es gerente general de Ecosuelo y se dedica al desarrollo de la agricultura regenerativa impulsando una producción sustentable. Antes de dar la palabra a nuestro ponente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes de LinkedIn como Chemi Perú y en Facebook, Instagram y YouTube como Chemi Agro Perú. También les sugerimos compartir el video en vivo para llegar a más personas que necesiten la información. Se les recuerda que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, las cuales serán respondidas al final de la presentación, y además compartiremos un formulario en el cual podrán dejar sus datos para remitir el certificado correspondiente. Sin más que comentar, le cedo la palabra al ingeniero. Ya puede iniciar. Hola, muchas gracias, Sofía. Muchas gracias a todos por la invitación. Estoy acá desde el sur de Chile, que está lloviendo con mucha fuerza este año. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros nos dedicamos a la agricultura regenerativa. Entonces, antes de entrar en la inmunidad, el sistema inmune de las plantas y ver el papel que juega el molibdeno y el sílice, siempre hablamos un poco del concepto regenerativo y cómo eso impacta. Acá tengo un par de láminas. Yo creo que estamos viviendo un periodo muy difícil en la agricultura, un desafío, que cada día hay que aplicar más fertilizantes y aplicar más fitosanitarios para lograr tener los mismos resultados de rendimiento y calidad de fruta. Y acá estuve bajando algo de información y, por ejemplo, estos son datos de Chile, que los últimos 25 años, lo que ha pasado es que se ha multiplicado por 6 las aplicaciones de fitosanitarios y el modelo agrícola se ha multiplicado por 2. O sea, eso quiere decir que cada día aplicamos más productos, aplicamos con mayor frecuencia. Aquí, cuando uno habla de los cultivos anuales, muchas veces se sacaban con 2 o 3 aplicaciones de fungicida y hoy, si no se aplica cada 10, 15 días, es prácticamente imposible cosechar. Y claramente los productos son más caros, el costo de aplicación. ¿Y por qué ocurre eso y dónde viene la agricultura regenerativa? Lo que ocurre es que todas nuestras prácticas en general de agricultura son tremendamente dañinas para el suelo. Y nosotros tenemos suelos en algunas zonas con mucho calcio, mucho el 15%, pero si yo adecuo el perfil nutricional, puedo subirlo al 50, 60, hasta el 70%, en algunos casos incluso al 85%, que sería como lo más alto, de eficiencia fotosintética. Entonces eso quiere decir que una planta bien nutrida puede multiplicar por 3, por 4, por 5 incluso mi extracción radicular, que es lo que alimenta la rizósfera, los organismos, lo que fija carbono en el suelo, y ahí los organismos van tomando nutrientes y me ayudan a la absorción. Esa es la base de este sistema regenerativo. Y acá tengo, esto es súper importante entenderlo, nosotros tenemos 6 elementos claves en la fotosíntesis. El primero es el manganeso. El manganeso es responsable de la hidrólisis del agua, ¿ya? Si yo no tengo manganeso, independiente que tenga todos los otros nutrientes en nivel adecuado, voy a estar con una fotosíntesis limitada, porque es la que separa el H de OH en el agua. Después tengo la molécula de clorofila, que es el nitrógeno y magnesio unido por hierro, que es el que capta la luz, y con eso también eh, ya sabemos la función de la clorofila, el fósforo con una base energética y el boro para la distribución de azúcares. Entonces, si yo tengo estos 6 elementos, más la condición ambiental de agua, luz, que se yo, adecuada, y CO2, la planta puede estar eficientemente en fotosíntesis. Si me falla uno de estos elementos, voy a bajar al 30%, y si me fallan dos, bajo al 10-15%. Y eso es lo que comúnmente ocurre, ¿ya? Eh, Hay que entender que cada uno de estos nutrientes cumple muchas funciones, además de, de estar afectando a la fotosíntesis de manera directa. El manganeso, ya que estamos hablando ahora de salud, son 10 variables distintas microbiológicas que llegan a este número. Y yo, si tengo y la tasa de respiración es el volumen, mientras yo tengo más CO2 es porque tengo más microbiología que está respirando oxígeno y liberando CO2, o sea, es el volumen biológico que tengo, y la relación carbono-nitrógeno, que también es una variable
Mientras esté equilibrada, quiere decir que tengo una microbiología balanceada. Y lo que me da aquí el análisis es la disponibilidad en suelo, fácil, disponible para la planta, y también lo que está disponible por la extracción radicular. O sea, estas dos variables que están acá, que es lo que está soluble en agua, y la H3A, es lo que la planta eventualmente puede disponer. Y acá, yo sí tengo una microbiología mejor, un nivel de suelo biológico con mayor funcionalidad, voy a poder tomar ese calcio, ese fósforo, ese magnesio del suelo y usarlo, que es lo que necesito. Entonces, esto es una nueva herramienta que lo que hace al final es decirte lo que hay, qué es lo que hace un análisis de suelo, pero también qué es lo que realmente está disponible y el por qué. Acá tenemos algunas fotos de cuando inoculamos. Para este tema biológico y regenerativo es clave el uso de inoculantes, bacterias, hongos, protozoos, porque la agricultura tradicional es tremendamente dañina con los microorganismos de suelo. Entonces, el hecho de meter benéficos es clave para evitar las enfermedades, aumentar la disponibilidad de nutrientes y obviamente tener esa salud en la rizósfera que necesitamos para tener cultivos sanos. Y acá tengo un ejercicio interesante. Acá lo que hicimos fue que el nitrato disponible en el suelo, un 50% el amonio, y eso, cuando lo logramos ver en la plataforma satelital de nitrógeno, nos damos cuenta que en una buena inoculación con bacterias Azospirillum y bacterias fijadoras también nos entregan alrededor de 20% más de nitrógeno durante toda la temporada. Y a diferencia del nitrógeno que uno puede aplicar de manera inorgánica, se absorbe muy rápido y después se tiende a perder. En cambio, esto también tengo una curva mucho más paulatina. Así que no solo es más económico, sino que también hago que mi curva de nitrógeno de la planta sea mucho más estable y tenga menos subidas y bajadas, lo que afecta también mi rendimiento. Bueno, esta es la otra herramienta que usamos. Hacemos mediciones de NDI, que te dice el nivel de vigor y el estrés, y el nivel de nitrógeno satelital. Y esas son dos de las herramientas que usamos. Y lo que tendemos a hacer es que vemos un cultivo exitoso, por ejemplo, un arándano que tuvo muy buen rendimiento o una uve mesa, y esa variedad en ese campo, tomamos esos datos de NDI y nitrógeno, y después cuando agarramos otro campo o otro paño que está al lado que no tiene ese rendimiento, tratamos de acercarnos a ese NDI ideal, que ya sabemos que es que con esa información y eh, y ese nivel de NDI logro tener un rendimiento muy alto. Y por último está el tema de Savia, que es, esto es Nova Crop Control, un laboratorio holandés que desarrolló los análisis de Savia. Lo que tiene, a diferencia del análisis de suelo, es que te dice el nivel y la reserva de los nutrientes de lo que está pasando inmediatamente en la planta. Y además te da el metabolismo, que es un tema clave. Acá, por ejemplo, tengo arriba mi nivel de azúcar, nivel fotosintético, que son los fotosintatos que están en la savia. Lo que está en claro es la hoja nueva y el otro es la hoja vieja. Y ahí yo tengo elementos que son de alta movilidad en la planta, como el nitrógeno, el fósforo, que cuando mi planta le falta y hay deficiencia de nitrógeno, la planta va a traslocar nitrógeno desde la hoja vieja a la hoja nueva. Entonces, cuando yo estoy viendo mi análisis y veo que mi fósforo o mi nitrógeno, mi potasio se está bajando de la hoja vieja, quiere decir que voy camino a una eficiencia. Y con esta herramienta logro aplicar nitrógeno, fósforo, haciendo que, corrigiendo la eficiencia antes de que sea el elemento de este seminario, que es el molibdeno. ¿Ya? El molibdeno eh, se usa en muy pequeñas cantidades. Acá en Chile en general los suelos tienen muy poco molibdeno y la función clave que tienen es que trabajan en la formación de nitratos a amonios y el amonio se transforma en aminoácido. Lo que ocurre es que la planta absorbe nitrógeno, que puede absorber nítrico, amoniacal, incluso puede absorber aminoácidos, ya que es lo que nosotros queremos. Queremos que esta formación de nitratos, amonios y aminoácidos ocurra en las raíces y la planta sea capaz de absorber el aminoácido completo, pero absorbe el nitrato y lo convierte en amonio en la raíz. Y para esa conversión, la planta necesita molibdeno. Después sube el amonio y cuando yo tengo un nivel fotosintético alto, ese azúcar se une al amonio y forma el aminoácido. ¿Ya? Y los aminoácidos forman péptidos, proteínas, enzimas, qué sé yo. Y cuando yo logro tener una conversión eficiente de amonio, eso quiere decir que cada 24 horas yo no tengo amonio o muy bajo amonio disponible, eh, los insectos chupadores no tienen de qué alimentarse. Entonces parto con mi primer sistema inmune
que es un sistema inmune pasivo, porque yo no estoy afectando a los insectos, sino que estoy cambiando el perfil químico de la planta para que no tengan alimento. ¿Ya? Y ahí es donde es clave el molibdeno. Y como el amonio alimenta las plagas, cuando tengo mucho nitrato, las plantas se vuelven susceptibles a enfermedades. Hay relaciones directas de un abajo de amonio, alto nitrato, con problemas de ovidio, ¿ya? Y por eso cuando yo tengo altos niveles de molibdeno, mi planta es capaz de metabolizar cada 24 horas todo el nitrato amonio, amonio aminoácido, y tengo un nivel de nitrato bajo, amonio bajo, y casi todo mi nitrógeno como nitrógeno total, como proteínas, enzimas, todo lo que es como el nitrógeno ligado, que los bichos comen amonio, no comen azúcar, ¿ya? Entonces no tienen de qué alimentarse. Y tengo una resistencia mucho mayor a hongo. Y acá viene el tema interesante, porque el alto nivel de molibdeno está asociado a mayor resistencia a nemato. Y aquí viene la pregunta que todavía no está el 3% clara, que es, ¿o los nematos también sienten atracción al tema del nitrato? O cuando yo tengo un nivel de aminoácidos más alto, mi planta es capaz de producir más metabolitos secundarios que tienen algunos efectos nematicidas. Si uno busca en bibliografía, aparecen las dos variables como razones de que una planta que tenga buenos niveles de molibdeno va a tener menos problemas de nemato. ¿Ya? Eh, Eso con respecto al molibdeno. ¿Ya? Entonces, para yo tener una síntesis de proteína adecuada, eficiente, los elementos claves son el magnesio, el azufre, el molibdeno y después instancia el cobre, ¿ya? Independiente que cada uno de los elementos tiene muchas funciones, pero con el azufre y el molibdeno son claves para esta síntesis. Cuando yo tengo bajo nivel de azufre y molibdeno, obviamente empiezo a acumular nitrato, mi planta se vuelve más susceptible a enfermedades, empiezo a acumular amonio y mi planta se vuelve más susceptible a plagas. Nosotros, por ejemplo, he hecho mucho trabajo en solanácea, y solanácea es cuando tienen menos de 300 ppm de amonio, no hay problemas de plaga, y si uno lo ve eso en grado Brix, cuando uno tiene sobre 10 de grado Brix, tiende a no tener problemas de plaga, ¿ya? Cuando uno tiene 8 o 9, siempre hay pulgones, siempre hay, y cuando uno está sobre 10, ya hay suficiente azúcar para convertir todo el amonio en aminoácidos y no tener problemas de plaga. Eh, bueno, y ahora vamos a hablar un poco del tema de sílice. En general, el sílice, el suelo está lleno de sílice y hay una conversión del sílice o el silicato que está en el suelo, que está en la arena, en la arcilla, en todos lados, es el químico que más hay, que se convierte en ortosilícico, monosilícico y logra entrar en la planta. Entonces, cuando uno logra esa activación biológica del suelo, los microorganismos son capaces de hacer esa conversión del silicato o el sílice al ácido ortosilícico y que la planta empieza a absorberse. Y un proceso biológico, y cuando ocurre eso, si yo lo acompaño con el boro, es muy eficiente en la acción del calcio. Entonces, cuando yo logro tener altas cantidades de sílice en el suelo, voy a tener una absorción de calcio mucho más alta. Y aquí ocurre lo siguiente, el calcio se usa para la pared celular. Cuando yo tengo harto calcio disponible, voy a tener una célula con una pared mucho más gruesa, con mucho más células, especialmente en los procesos de división celular, lo que cuando el fruto empieza a crecer y tiene hartas células, cada célula tiene que inflar un poco para lograr el calibre adecuado. Entonces, si yo tengo buenos niveles de sílice, de boro y de calcio en el proceso de división celular, mi planta va a ser capaz de hacer muchas células y cuando las infle va a tener un potencial de calibre tremendamente alto, ahí mejora un poco el potencial de rendimiento. Y lo que ocurre es cuando yo tengo deficiencias de sílice, voy a tener deficiencias de calcio, y lo mismo ocurre cuando tengo deficiencias de boro, y voy a tener pocas células. Y cuando empiece la expansión celular, el llenado, las células se tienen que estirar mucho como si fueran un globo. Y esa pared tan delgada es mucho más susceptible a plagas y enfermedades. Entonces, hay una relación directa en la sanidad del cultivo, de hecho, en disminuir los cracking, en aumentar la post cosecha, la calidad de la fruta, cuando tengo buenos niveles de sílice, porque en el fondo hace esta trinidad maravillosa que es el calcio, el boro y el sílice en la célula. Y ahí viene el tema. Entonces, en general, cuando yo tengo una biología de suelo que está bien desarrollada, la planta es capaz de absorber el sílice de manera natural. Pero para eso necesito tener
esa activación de suelo, estar trabajando con un suelo que esté medianamente vivo. Entonces, la recomendación es, si yo tengo un suelo que está muy pobre, esas arenas ricas, que tienen poca vida, antes de que yo logre activarla a nivel biológico, las aplicaciones de ácido monosilícico regulares tienen muy, muy, muy buen efecto. Y después, hay otras aplicaciones foliares que lo que hacen es que parte de ese sílice entra por los estomas, parte de ese sílice se queda en la cutícula. Entonces, ayudan físicamente. Hay mucho estudio que avala cómo el efecto del sílice foliar te cuida mucho. Incluso hay algunos papers que muestran que los mordedores se rompen, los dientes, y el aparato masticador tratando de romper por los altos niveles de sílice. Es como si una película de vidrio estuviera protegiendo la planta. Y también una parte de eso logra entrar y también ayuda a la acumulación en la célula, ayuda también a menos deshidratación, ayuda al metabolismo de metabolitos secundarios que te ayudan también a la sanidad. Entonces, en este caso, nosotros estamos desarrollando un producto en base a nanopartículas de sílice que sería muy recomendado tirarlo foliar, y en el caso de que sea regular, tiene que ser siempre, ojalá, ácido monoortosilícico, que es la experiencia que hemos tenido acá de manera benéfica. Pero los beneficios de tener buenos niveles de sílice en la planta son tremendamente altos, desde producción de polifenoles, lignificación, menos daño oxidativo, hasta estas propiedades físicas. Bueno, esto es un poco una pequeña lámina donde uno puede ver cómo está el tema del boro, el calcio y el sílice en la trinidad en la célula y un poco los detalles de cómo se estructuran, ¿ya? Pero siempre que yo disparo la absorción de sílice, disparo la absorción de boro, se dispara el calcio. Entonces yo necesito, como dicen, el calcio puede ser el camión, el, el boro es el conductor, una unidad de boro por 1000 de calcio y el sílice es la llave. O sea, si yo tengo esas tres de manera equilibrada, logro que el calcio pueda movilizarse. Y bueno, si nos vamos un poco a los resúmenes, nosotros hemos visto, y hay mucho paper que habla de cómo el sílice crece mayor resistencia a hongos. Nosotros hemos visto mucho en oidio, en mildew, también para el tema de los insectos, y lo que hablamos un poco del molibdeno. El molibdeno, por ejemplo, el solanáceas es clave para bajar el nitrato y tener menos problemas de oidio. Hay una relación también con la uva de mesa y principalmente el efecto en los nematos y si tengo el magnesio y el azufre además, para bajar la presión de chupadores. Entonces, bueno, obviamente que todos estos elementos nosotros los vemos en los análisis de Saya, uno puede ver su nivel y ver si está bajo o no, si es necesario aplicar o no, ¿ya? Molibdeno en verdad son bastante poco, lo que se usa son trazas 0,5 ppm más o menos, en Saya ya es un nivel adecuado y con eso ya logro que cumpla su función. Aquí les muestro algunos resultados de cómo el manejo regenerativo, que incluye bajar las mezclas base, nutrir bien a la planta, ojalá tener cultivos de cobertura cuando se puede, en la época que el suelo no está ocupado, o si lo vemos entre medio de la mesa, entre las hileras, los periodos que no están produciendo. Esto lo hicimos con Biomakers, que es una empresa que hace análisis de genoma del suelo y ve cómo va la evolución de muchos índices, ya sea fijadores benéficos, también de enfermedades. Y hemos visto cómo hemos mejorado en una temporada índices de solubilidad de potasio, fósforo, de nitrógeno y bajado mucho la presión de enfermedades, porque cuando yo logro darle vida al suelo, la misma microbiología cuida las raíces de la planta porque se alimenta de ella, entonces se arma toda una sinergia entre las raíces y los microorganismos, y bajo mucho la presión de enfermedades, creo un suelo más aeróbico, donde los benéficos se desarrollan en suelos aeróbicos y cuando yo mato la microbiología, el suelo se va a compactar y una condición anaeróbica se da para que los patógenos empiecen a desarrollarse. Eso es un poco el resumen de la dinámica del suelo. Por ejemplo, en otros cultivos hemos logrado aumentar las fijaciones de carbono en una temporada de 13 toneladas. Por eso cuando hablamos del manejo regenerativo y cómo a través de la exudación radicular podemos fijar carbono, esto lo hicimos con un protocolo BERRA, en el fondo un protocolo que es internacionalmente verificable. Y en general no solo uno tiene mejor rendimiento, menos uso de fertilizante, mejor uso de agua, sino que el secuestro de carbono es tremendamente potente, que es algo que ya en Europa se están vendiendo bonos en la agricultura, hay proyectos todavía dando vuelta por ahí que puede ser
un futuro bastante interesante a nivel económico también, complementario, dentro de estas mejoras de suelo. Y acá, por ejemplo, tenemos algo que hacemos en V-Mesa, que es poner avena, que aquí generalmente se pone post cosecha, se mantiene hasta que el cultivo empieza a crecer, ya cuando la parra tiene más o menos 25 o 30 centímetros, ahí generalmente se puede cortar o se puede aplanar, ¿ya? Cosa que no compita con la parra, pero todo ese tiempo que la planta no estuvo trabajando, estuvo con menos actividad, tenemos una fotosíntesis y una extracción regular entrando al suelo, donde las raíces se empiezan a juntar y empezamos a tener un efecto muy benéfico. Y por ejemplo, esto fue un trabajo que hicimos con una viña en Chile y lo que hicimos regenerativo aumentó 4 toneladas por hectárea de carbono. El testigo, que no tuvo prácticas ni de cultivos de cobertura, ni de análisis de savia y correcciones, ni inoculaciones, perdió 2,6 toneladas. O sea, tuvo una diferencia de 6 toneladas por temporada, está hablando en un año, que la verdad es que es bastante, tremendamente alto. Así que nosotros creemos que esto de todas maneras es la agricultura del futuro, es la manera que nosotros podemos bajar la carga química, volver a hacer que la agricultura sea económicamente más viable y fijar carbono y volverle la vida al suelo. Y bueno, es un poco el foco de Ecosuelo. Espero que les haya gustado. Yo hoy les comparto la presentación y si tienen preguntas nos pueden seguir en nuestro Instagram ahí, Ecosuelo Chile, o me pueden escribir siempre a nicolás@ecosuelo.cl. Así que les agradezco mucho la invitación.